En análisis dimensional trabajaremos con magnitudes físicas, que es toda característica de un cuerpo o fenómeno físico que se puede medir utilizando aparatos o instrumentos de medición que ya el ser humano ha creado, para lo cual existen unidades en diferentes sistemas. Por ejemplo, se ha hecho acá una clasificación de magnitudes físicas con sus respectivas unidades y los aparatos de medición o instrumentos que se utilizan. La talla de una persona, la masa de un cuerpo, el tiempo, el peso de un cuerpo, el ruido o sonidos, el temblor o el terremoto se pueden medir. Como ustedes ven en la gráfica, aparecen las respectivas unidades y sus aparatos o instrumentos de medición. El amor, la honestidad y así otras características que no se puedan medir no se consideran magnitudes físicas. Clasificación de las magnitudes físicas. En estos recuadros aparecen las magnitudes físicas fundamentales con sus respectivas fórmulas dimensionales, sus unidades, las magnitudes físicas derivadas y las magnitudes físicas suplementarias o auxiliares. Las magnitudes físicas fundamentales son solo 7: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia, intensidad luminosa. Lo que hay que memorizar son sus fórmulas dimensionales, que aparecen aquí resaltados con letras en mayúscula o letras griegas. Las magnitudes físicas derivadas son varias. En este recuadro se han resaltado las magnitudes físicas que más se emplean en los exámenes de admisión, como el área, el volumen, la velocidad lineal, la velocidad angular, la aceleración lineal, aceleración angular, la fuerza, el trabajo o energía, la potencia, la densidad absoluta, la presión, el periodo. Es necesario memorizar estas fórmulas. Las magnitudes físicas suplementarias o auxiliares son solo dos: ángulo plano y ángulo sólido. Sabemos que la fórmula dimensional de todo ángulo es siempre 1. Notación importante. En análisis dimensional usaremos constantemente corchetes. Se leerá fórmula dimensional de A, como aparece en la imagen. Así tenemos fórmula dimensional de longitud es igual a L. Existen varios tipos de longitudes que se le puede dar diferentes nombres, como aparecen aquí en esta lista. Al final se concluye que todas estas magnitudes, para poder ser medidas, necesitan de una unidad como el centímetro o el metro o pulgadas o pies. Al final, todos son longitudes, por lo tanto su fórmula dimensional es L. La fórmula dimensional de la masa es m. Si trabajáramos con las unidades gramo, kilogramo, tonelada o con las unidades que se emplean en el sistema técnico inglés como la libra masa o el slug, la fórmula dimensional de todas estas unidades de medida sería también m. La fórmula dimensional del tiempo es t. Sabemos que el periodo en el movimiento circular uniforme es el tiempo que un móvil demora en dar una vuelta completa, entonces su fórmula dimensional sería t. Para medir el tiempo podemos usar segundos, minutos, horas, días, meses, años. Entonces su fórmula dimensional de todas estas unidades de medida sería t. La fórmula dimensional de la velocidad es lt a la menos 1. Sabemos que la rapidez media se puede expresar en metros entre segundo, en kilómetros entre hora,
en pie entre segundo, en pulgadas entre hora. Entonces la fórmula dimensional de todas estas unidades de medida sería LT a la menos 1. La fórmula dimensional de la aceleración o aceleración lineal es LT a la menos 2. Sabemos que la aceleración de la gravedad, que equivale a 9,8 metros entre segundo al cuadrado, es una aceleración lineal. Entonces su fórmula dimensional será LT a la menos 2. La aceleración también la podemos expresar entre kilómetros entre hora al cuadrado o pies entre segundo al cuadrado. Al final estamos dividiendo longitud entre tiempo al cuadrado. La fórmula dimensional de la fuerza es L por M por T a la menos 2. El peso es un tipo de fuerza. El peso se puede expresar en Newton en el sistema internacional, en dinas en el sistema CGS, en kilogramos fuerzas en el sistema técnico métrico y en libra fuerza en el sistema técnico inglés. Entonces la fórmula dimensional de todas estas unidades sería L por M por T a la menos 2. Recuerden que aquí usamos corchetes y el corchete significa fórmula dimensional de lo que esté dentro de cada uno de estos corchetes. Es necesario reconocer las cantidades adimensionales. Como su mismo nombre lo dice, no tienen dimensiones. Por ejemplo, la fórmula dimensional de cualquier número es 1. La fórmula dimensional de cualquier ángulo es 1. Sabemos que cualquier ángulo al final es un número. La fórmula dimensional de cualquier función logarítmica también va a ser 1, porque como vemos en el ejemplo, logaritmo de 1000 es 3, logaritmo de 9 en base 3 es 2, al final son números. La fórmula dimensional de cualquier función trigonométrica también será 1. Seno de 30 grados es igual a 0,5. Tangente de 53 grados es igual a 4 tercios. Como se dan cuenta, al final son números. La fórmula de cualquier exponente, por definición, es un número, entonces será 1. Y así, la fórmula de cualquier cantidad desconocida es 1. La fórmula de cualquier constante numérica también será 1. Las ecuaciones dimensionales nos sirven para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas por medio del principio de homogeneidad dimensional, que constantemente se va a aplicar a los problemas. También nos sirve para deducir fórmulas físicas a partir de datos experimentales. Así también nos sirve para encontrar las unidades de cualquier magnitud derivada en función de las magnitudes físicas fundamentales. El principio de homogeneidad dimensional, llamado también principio de Fourier, nos va a permitir resolver ecuaciones que sean dimensionalmente homogéneas o dimensionalmente correctas. O a veces nos dicen en el problema que la ecuación es homogénea o simplemente correcta. Entonces se cumple que la fórmula dimensional del elemento P de la ecuación es igual a la fórmula dimensional del siguiente elemento Q. Esto es igual a la fórmula dimensional del siguiente elemento R, y así es igual a la fórmula dimensional del elemento S, y también es igual a la fórmula dimensional del elemento T. Operaciones básicas que debemos saber en análisis dimensional. Conociendo las fórmulas dimensionales de la longitud, masa, tiempo, velocidad, aceleración, etc., podemos hacer operaciones como sumas y restas. Si sumamos las fórmulas dimensionales de varias longitudes, obtenemos L. Asimismo, si restamos la fórmula dimensional de varias longitudes, obtenemos nuevamente L. Si restamos la fórmula dimensional de la masa menos la fórmula dimensional de la masa, obtenemos m. Igualmente, si sumamos la fórmula dimensional de estas masas, obtenemos m. Como ven, el resultado no cambia siempre y cuando las fórmulas sean iguales.
Asimismo, si sumamos las fórmulas dimensionales de velocidades, obtenemos LT a la menos 1. Si restáramos la fórmula dimensional de varias velocidades, el resultado sigue siendo el mismo, LT a la menos 1. Si sumáramos la fórmula dimensional de varios números, obtenemos 1. Asimismo, si restamos la fórmula dimensional de estos números, seguimos obteniendo 1. Por propiedad de los corchetes, ustedes ven en la imagen cómo es que se opera. Si sumamos fórmula dimensional de varias cantidades desconocidas, obtenemos 1. Asimismo, si restáramos la fórmula dimensional de estas magnitudes desconocidas, seguimos obteniendo 1. Como ven, en todas las operaciones las fórmulas dimensionales son iguales, por lo tanto se pueden sumar y restar. Si fueran diferentes, no se podría hacer eso. En cuanto a la multiplicación y a la división, hay que saber teoría de exponentes. Como ustedes ven en este primer ejercicio, se ha aplicado la teoría de exponentes obteniendo L a la menos 6 por M a la cuarta por T a la cuarta. Si multiplicáramos las fórmulas dimensionales de varios números y lo dividimos entre la multiplicación de la fórmula dimensional de otros números, obtenemos 1. Resolveremos el problema número 1 del libro. Nos piden hallar la magnitud de esa expresión. Para hallar esta magnitud usaremos los corchetes, que solo afectará a las bases y no a los exponentes. Aplicamos corchetes y vemos en la imagen pues que solamente afecta a la base 2, a la base pi, a la base p, a la base q, etcétera, etcétera. Los exponentes quedan fuera de los corchetes. Si en los exponentes aparecen letras, se eliminan, solo quedan los números. De esta manera eliminamos la letra A, luego la letra B que aparece en los exponentes. Además sabemos que la fórmula dimensional del número 2 es 1, ya no se considera. La fórmula dimensional de pi es 1, ya no se considera. Se sabe que P es longitud, Q es masa y R es longitud por las unidades. Entonces al final nos va a quedar que la fórmula dimensional de P, que está elevado a la menos cosecante de 30 grados, que es menos 2, ¿no? Nos quedaría como L a la menos 2. La fórmula dimensional de Q sería M, la fórmula dimensional de R sería L. Como está elevado al exponente menos 1, se coloca L a la menos 1. Y le restamos la fórmula dimensional de P elevado a la menos 2 por la fórmula dimensional de Q, que es masa, por la fórmula dimensional de R, que es L, elevado a la tangente de 135 grados, que sería menos 1. Operando vamos a tener L a la menos 3 por M menos L a la menos 3 por M. Sabemos que el resultado de esta diferencia es L a la menos 3 por M. Esto viene a ser densidad. La respuesta entonces sería la letra C. Problema número 2 del libro. Como la ecuación es dimensionalmente homogénea, vamos a aplicar el principio de Fourier. Entonces la fórmula de E por M es igual a la fórmula de M por C. Esto es igual a la fórmula de M por H. Y esto es igual a la fórmula de W al cuadrado, sabiendo que pues W es el trabajo, cuya fórmula es L cuadrado por M por T a la menos 2. Y la fórmula de la masa ya sabemos que es M. Reemplazando, vamos a tener la ecuación con 4 miembros que aparecen en la imagen. W ha sido reemplazado por L cuadrado por M por T a la menos 2 y todo está elevado al cuadrado. Ahora operamos y nos va a quedar que la fórmula de E por M es igual a M por la fórmula de C, y esto es igual a M por la fórmula de H, y esto es igual a L a la cuarta por M cuadrado por T a la menos 4. Se simplifican las M's, como se repite en todo, y al final nos queda solamente la fórmula de E, que es igual a la fórmula de C,
es igual a la fórmula de h, y esto es igual a L a la cuarta por m por t a la menos 4. Entonces podemos hallar la fórmula de EMSH, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que lo podemos escribir por separado como fórmula de E por fórmula de M por fórmula de C por fórmula de H. La fórmula de E es L a la cuarta por M por T a la menos 4. La fórmula de M es M. La fórmula de C y la fórmula de H son iguales, por lo tanto se ha reemplazado, como se ve en la imagen. Desarrollando, encontramos que la fórmula de EMSH sería L a la 12 por m a la cuarta por t a la menos 12, usando teoría de exponentes. Entonces la respuesta sería la letra A. Problema número 3 del libro. Primero trabajamos con los ángulos que se encuentran entre paréntesis. Le aplicamos corchetes. La fórmula dimensional de m entre p por t sería igual a 1. La fórmula dimensional de todo ángulo siempre es 1. Resolviendo, m entre t va a ser igual a la fórmula de p. De aquí obtenemos que la fórmula de p es igual a m por t a la menos 1. Del mismo modo, aplicamos corchete al otro ángulo. La fórmula dimensional de L entre z por t sería igual a 1. Desarrollando, tenemos L entre t es igual a la fórmula de z. De aquí se obtiene que la fórmula de z es igual a L por t a la menos 1. Como la ecuación dada es una fórmula física, se considera como si fuera correcta. Entonces, aplicamos el principio de Fourier. Se cumple que la fórmula dimensional del primer término de esta ecuación tiene que ser igual a la fórmula dimensional del segundo término de la ecuación. Entonces aplicamos corchete. La fórmula dimensional de toda función trigonométrica es 1, entonces simplificamos acá. Y solamente nos quedaría que la fórmula de x es igual a la fórmula de z multiplicado por la fórmula de p. La fórmula de z es L por t a la menos 1 y la fórmula de p es m por t a la menos 1. Operando por teoría de exponentes, tenemos que la fórmula de x es L por m por t a la menos 2. Luego calculamos lo que nos pide en el problema, la fórmula de x multiplicado por la fórmula de z. La fórmula de x es L por m por t a la menos 2 y la fórmula de z es L por t a la menos 1. Operando tenemos L al cuadrado por m por t a la menos 3. Esto vendría a ser la fórmula de la potencia. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C. Problema número 5 del libro. Hallando el valor del numerador, lo igualamos a n, toda esta expresión con radicales. Primero, debemos elevar esta expresión al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Luego nos quedaría n cuadrado igual a por raíz cúbica de a, por raíz cuadrada de a, por raíz cúbica de a, y así podemos seguir escribiendo esta expresión hasta el infinito. Luego, para eliminar la raíz cúbica, elevamos al cubo y nos quedaría n a la sexta igual a al cubo multiplicado por a por raíz cuadrada de a, por raíz cúbica de a, por raíz cuadrada de a, por raíz cúbica de a, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Y notamos que esta expresión aparece en la primera ecuación. Lo que está entre las raíces vale n. Luego reemplazamos y vamos a tener que n a la sexta es igual a la cuarta multiplicado por n. Simplificando vamos a tener que n a la quinta es igual a la cuarta. Y de aquí n sería igual a elevado a la 4/5. Este sería el valor de la expresión que aparece en el numerador. Hallando el valor del denominador, igualamos d a todo el radical que aparece en el denominador. Para eliminar la raíz cuadrada, eliminamos toda la ecuación al cuadrado y nos quedaría d al cuadrado igual a p entre m multiplicado por raíz cuadrada de p entre m por raíz cuadrada de p entre m
por raíz cuadrada de P entre M, y así se puede seguir escribiendo hasta el infinito. Notamos que lo que está entre raíces vale D. Luego reemplazamos y vamos a tener D cuadrado igual a P entre M multiplicado por D. Simplificando, se obtiene que el valor de D es igual a P entre M. Entonces, este es el valor que debe figurar en el denominador. Reemplazando en la ecuación principal del problema 5, tenemos que raíz quinta de x es igual a a la 4 quintos dividido entre p entre m. Aplicamos producto de medios, producto de extremos, m pasa a multiplicar al numerador, quedando m por a elevado a la 4 quintos, todo dividido entre p. Elevando a la quinta potencia, queda x igual a m a la quinta por a la cuarta dividido entre p a la quinta. Sabemos que por dato la fórmula de m, como es masa, sería m. La fórmula de a es aceleración lineal, Lt al menos 2. Y la fórmula de p, que es fuerza, L por m por T a la menos 2. Elevando la fórmula de a la cuarta, nos quedaría L a la cuarta por T a la menos 8. Y elevando p a la quinta, L a la quinta por m a la quinta por T a la menos 10. Hallamos ahora sí la fórmula dimensional de x. Aplicando corchetes a la última ecuación, tendríamos que la fórmula dimensional de x es igual a la fórmula dimensional de m a la quinta por a la cuarta entre p a la quinta. Reemplazamos las fórmulas dimensionales de a la cuarta y p a la quinta que ya se ha calculado, y nos quedaría m a la quinta por l a la cuarta por t a la menos 8 dividido entre L a la quinta por M a la quinta por T a la menos 10. Resolviendo por teoría de exponentes, al final se obtiene que la fórmula de x es igual a L a la menos 1 por T al cuadrado. Entonces la respuesta sería la alternativa C. Problema número 6 del libro. Como la ecuación es homogénea, aplicamos el principio de Fourier. La fórmula del primer término de la ecuación es igual a la fórmula del segundo término. Por dato, B y C son volúmenes, G es aceleración lineal y B es velocidad lineal. Conociendo la fórmula dimensional de cada letra, tendríamos en la ecuación entre paréntesis L cubo más L cubo multiplicado por L por T a la menos 2. Eso es igual a L por T a la menos 1 por T a la menos 1 por L elevado a la X. Sabemos que la suma de L cubo más L cubo sigue dando L cubo. Entonces vamos a tener L cubo por L por T a la menos 2. Y esto es igual a L a la 1 más X por T a la menos 2, usando teoría de exponentes. Siguiendo con la operación, va a quedar L a la cuarta es igual a L elevado a la X más 1. T a la menos 2 se elimina. A bases iguales, exponentes iguales. Entonces concluimos que 4 es igual a x más 1. De aquí, x va a ser igual a 3. Entonces el resultado sería la letra E. Problema número 14 del libro. Resolviendo la ecuación, lo que está dividiendo en el segundo miembro pasa a multiplicar al primer miembro, quedando tangente de phi por 23 elevado a la 4 quintos por C por la tangente de alfa más coseno de beta todo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a A por M cuadrado más B por M cubo. Como la ecuación es homogénea, usamos el principio de Fourier y se debe cumplir que la fórmula dimensional del primer elemento de la ecuación es igual a la fórmula dimensional del segundo elemento de la ecuación, y esto es igual a la fórmula dimensional del tercer elemento de la ecuación. Como C es una cantidad desconocida, no nos dicen nada acerca de C, entonces su fórmula dimensional sería 1. Y M es longitud, su fórmula dimensional sería L.
Desarrollando la ecuación nos va a quedar que en el primer término el resultado sería 1. Esto va a ser igual a la fórmula dimensional de A por L al cuadrado. Y esto va a ser igual a la fórmula dimensional de B por L al cubo. De aquí podemos deducir que la fórmula dimensional de A es igual a 1 entre L cuadrado. Y esto es igual a L a la menos 2 por teoría de exponentes. Del mismo modo, la fórmula dimensional de B es igual a 1 entre L cubo. Y esto es igual a L a la menos 3. Finalmente, lo que nos piden es hallar la fórmula dimensional de A multiplicado por B a la menos 1. Esto se puede escribir de otra manera como fórmula dimensional de A dividido entre fórmula dimensional de B. Reemplazando las fórmulas dimensionales de cada una de estas letras, al final obtenemos L como resultado. Entonces la clave sería la alternativa E.